¿Army y alguien más sintió que este directo fue diferente desde el primer minuto? Porque sí, todos estábamos ahí por el nuevo álbum Mariran, por escuchar hablar de Swim, por verlos juntos otra vez. Pero lo que terminó pasando fue otra cosa completamente distinta. Hubo momentos que parecían casuales, pero que, si te detienes a mirarlos bien, empiezan a encajar de una forma que no es tan fácil ignorar. Miradas, bromas, reacciones. Y sobre todo, esa energía entre Jimin y Jungkook que volvió a aparecer de la nada, como si nunca se hubiera ido. Y lo más curioso es que no fue solo un momento. Fueron varios, pequeños detalles repartidos durante todo el directo. Así que quédate hasta el final, porque vamos a analizar todo lo que pasó. Y hay cosas que, sinceramente, no parecen coincidencia. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. El directo de hoy tenía un motivo muy claro. Hablar de su nuevo álbum Mariran y compartir un poco con ARMY después de todo el tiempo que han estado enfocados en sus proyectos. Y desde el inicio se notaba que no era un live cualquiera. Había una energía distinta, más cercana, más emocional. De hecho, uno de los momentos más bonitos llegó cuando empezaron a hablar de lo que significa este álbum para ellos. Namjoon lo expresó de una forma que dejó a todo el mundo en silencio. Dijo que el hecho de que los 7 estén juntos, avanzando en sus 30s con el mismo objetivo, se siente como un milagro. Y que todo esto es gracias a ARMY. Incluso habló de seguir nadando juntos, conectando directamente con el concepto de Swim, y es que no era solo promoción. Se sentía como una conversación sincera, como si ellos mismos estuvieran procesando todo lo que han vivido y lo que significa seguir siendo BTS después de tantos años. Pero justamente por eso, cuando el ambiente es tan natural, tan sin guión, es cuando más se notan las dinámicas reales. Y es que sí hubo un momento que encendió completamente al fandom. Fue cuando Jungkook empezó a hablar de su tiempo en Los Ángeles. Y, sin que nadie lo forzara, mencionó directamente a Jimin. Dijo que se divirtió muchísimo con él. Pero no fue solo lo que dijo, fue como lo dijo. Ese tono relajado, casi nostálgico, como si estuviera recordando algo que realmente le hizo feliz. Y justo después añadió algo que hizo que muchos ARMY levantaran la ceja, que Jimin había sido muy gracioso. Durante ese tiempo Jimin, por supuesto, empezó a reírse inmediatamente. Esa risa suya tan característica, medio tímida, medio cómplice, como si supiera exactamente a qué se estaba refiriendo Jungkook, aunque no lo estuviera diciendo todo en voz alta, y ahí es donde entra lo interesante. Porque no estamos hablando de una simple anécdota, en un directo donde están los 7, donde hay 1000 temas de los que hablar. Jungkook decide sacar ese recuerdo específico con Jimin. No habla en general del grupo, no habla de todos. Habla de él, y lo más fuerte es lo que vino después. Obi intervino diciendo algo que pasó un poco desapercibido para algunos, pero no para las que estaban atentas, que eso lo veremos más adelante. En el documental sobre la creación del álbum. O sea, no es solo un recuerdo suelto. Hay más contenido ahí, más momentos compartidos, más contexto que todavía no hemos visto, y esto encaja demasiado bien con algo que el fandom lleva tiempo notando cuando Jimin y Jungkook pasan tiempo juntos fuera de cámaras. Luego empiezan a aparecer estas pequeñas menciones, estos comentarios aparentemente casuales, que terminan siendo todo menos casuales. Porque si de verdad fuera algo sin importancia, simplemente no lo mencionarían. Pero lo hacen. Y lo hacen de forma natural, sin pensarlo demasiado, como si fuera lo más normal del mundo. Y esa naturalidad es exactamente lo que hace que todo se sienta aún más real. Pero si ese momento ya dejó cosas interesantes. Lo que contaron después sobre las grabaciones fue directamente otro nivel, porque Jimin empezó a explicar cómo fue grabar una de las canciones. Y de repente soltó algo que nadie se esperaba. Dijo que estaba dentro, concentrado, intentando hacerlo lo mejor posible. Y que había alguien detrás de él, mirándolo todo el tiempo. Ese alguien era Jungkook, y aquí es donde todo cambia. Porque Jimin lo cuenta medio riéndose, como si fuera una situación incómoda pero divertida. Diciendo algo tipo, ¿qué estás haciendo?, mientras intentaba grabar. Pero en el fondo, lo que describe es muy claro, estaba sintiendo presión, no una presión cualquiera. La presión de saber que Jungkook, alguien a quien claramente respeta y valora, estaba observándolo de cerca, y Jungkook no tardó en reaccionar. Admitió que se sentía nervioso también, que incluso sentía las orejas rojas. O sea, no era una situación unilateral. No era solo Jimin sintiéndose observado. Jungkook también estaba completamente consciente del momento, y esto es lo que hace que todo se sienta tan distinto, porque no estamos hablando de dos compañeros cualquiera en un estudio. Estamos hablando de una dinámica donde ambos reaccionan de forma mucho más intensa cuando el otro está presente y cuando parecía que ya no podían darnos más momentos. Pasó algo mucho más sutil, pero igual de revelador. En medio del directo, Yoongi empezó a hablar usando su satori, con esos gestos tan suyos con las manos. Y como siempre, los demás empezaron a reaccionar. Pero lo curioso fue quienes reaccionaron exactamente igual, Jimin y Jungkook.
sin pensarlo, casi al mismo tiempo, empezaron a imitarlo. El tono, la forma de hablar, incluso los gestos. Fue un momento rápido, de esos que si parpadeas te lo pierdes, pero que dice muchísimo. Porque no fue uno después del otro. No fue que uno empezó y el otro siguió. Fue simultáneo, natural, como si estuvieran en la misma frecuencia, sin necesidad de mirarse o coordinarse. Y este tipo de cosas son las que el fandom reconoce al instante. Porque no es la primera vez que pasa. Esa sincronía entre ellos, esa forma de reaccionar igual ante lo mismo, aparece una y otra vez en situaciones completamente espontáneas. No es algo preparado. No es algo que estén intentando mostrar. Simplemente ocurre. Pero no solo fueron estos momentos específicos los que hicieron que el directo fuera inolvidable para las Jikookers. A lo largo de todo el live hubo pequeñas microseñales que, aunque parecían inocentes, reforzaban una vez más la conexión especial entre Jimin y Jungkook. Por ejemplo, la manera en que estaban sentados y se movían durante la conversación, cerca, atentos uno al otro, casi sincronizados. Cada sonrisa, cada pequeña mirada lateral, incluso los gestos mínimos, todo parecía calcularse de forma natural, sin esfuerzo. Pero al mismo tiempo imposible de ignorar, hubo varios momentos en los que Jimin reaccionaba primero ante algo que decía Jungkook. Y no de manera casual, su atención estaba completamente puesta en él, como si su foco principal no fuera la conversación en general, sino lo que Jungkook estaba haciendo en ese instante. Y Jungkook, por su parte, no dejaba de devolver esas miradas o reacciones. Pequeños gestos de aprobación, sonrisas contenidas. Esa vibra que solo se siente cuando dos personas realmente se entienden sin palabras, incluso durante los momentos más caóticos del directo. Cuando todos estaban hablando al mismo tiempo y la energía era alta, estas microseñales resaltaban. Mientras los demás miembros bromeaban, se reían o se distraían. Ellos dos mantenían ese hilo invisible de conexión, casi como si estuvieran sincronizados en su propio pequeño mundo dentro del escenario. Y esto no es algo nuevo, ARMY, como hemos visto en anteriores lips y entrevistas. Esta dinámica de pequeñas señales que solo ellas captan es un patrón que se repite. Cada gesto, cada mirada, cada risa compartida suma esa sensación de que Jimin y Jungkook tienen algo que va más allá de la simple amistad. Y justo cuando pensábamos que solo eran gestos y miradas, hay un detalle que conecta todo el directo de forma aún más hermosa. El concepto de swim, porque ARMY no se trata solo de bailar o moverse al ritmo de la canción. Swim no es casualidad, nadar juntos, avanzar juntos. Es exactamente lo que vimos reflejado en cada interacción, en cada gesto entre los miembros. Y sí, especialmente entre Jimin y Jungkook cuando bailaban o se movían al compás de la canción, incluso sin coreografía compleja, se notaba esa armonía. Yoongi nadando para terminar el directo, J-Hope siguiendo la música y Jimin y Jungkook vibrando juntos, casi como si compartieran la misma energía, respirando al mismo ritmo, y no solo en el baile. El concepto también se refleja en cómo interactúan, apoyándose, anticipándose el uno al otro, complementándose. Cuando Jimin estaba concentrado o tímido durante la grabación, Jungkook estaba ahí, atento, ofreciéndole seguridad y esa presencia que solo ellos comparten. Es como si fueran dos nadadores, avanzando en el mismo canal, sincronizados de manera natural, sin esfuerzo, pero profundamente conectados. Cada mirada, cada gesto, cada palabra compartida. Es como remar juntos en la misma dirección. Pero no todo fue química Jikook ARMY. Hubo un momento que nos tocó a todas el corazón, la parte en la que Namjoon habló sobre lo que significa estar juntos después de tantos años. Y justo ahí, Seokjin se puso tímido, un poco avergonzado por recibir tanto cariño y reconocimiento, mientras Namjoon y los demás lo felicitaban por su esfuerzo. Fue un momento tan genuino, tan humano, que todas sentimos ese orgullo y esa emoción al mismo tiempo que ellos. Incluso en medio de toda la diversión y las bromas, la felicidad de verlos juntos, apoyándose y valorando lo que han construido, nos recordó por qué seguimos a BTS. Ese sentimiento colectivo de gratitud, amor y unidad que se siente en el directo, hizo que, incluso los momentos más caóticos, se llenaran de emoción y cercanía. Y es que verlos así, riéndose, celebrando sus logros y compartiendo ese vínculo único, nos deja claro que, más allá de todo, BTS sigue siendo un grupo que se mantiene unido y que esa unidad hace que cada interacción, cada mirada y cada gesto entre ellos tenga un peso especial.